Muy buenas noches. Debo agradecerles el hecho de que hayan sacado de su tiempo para estar aquí en esta noche. Hoy es una noche que nos desafió. Durante todo este día ha estado cayendo nieve y hoy realmente, conociendo las condiciones que siempre se dan en estos lugares, ¿no?, que a veces cuesta encontrar parqueo después cuando uno regresa, de tener que estar limpiando los automóviles, quitarle la nieve. Y me imagino que usted también luchó ahí quitándole la escarcha, ¿verdad?, al parabrisas de su vehículo. Pero muchas gracias por estar acá. Sé que también, hermanos, pueden que vengan caminando, otros vienen en autobús o en taxi. Así que gracias porque nos acompañan esta noche. Y estamos seguros de que Dios tiene un mensaje muy especial para usted. Vamos a pedirle a Dios su bendición al estudiar su palabra, a estudiar qué es lo que tenemos para hoy en este tema que hoy nos trae por acá. Es un tema que yo creo que es un tema de mucho aprendizaje para todos. Así que vamos a orar. Querido Padre, hoy te queremos agradecer nuevamente porque nos has dado la oportunidad de estar acá. Pedimos tu presencia, que todo lo que hagamos acá sea para exaltar tu nombre. Permite, Señor, que podamos fortalecernos como familias, que podamos conocernos y que podamos entender que también tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando del tema de la radiografía de un adolescente. Yo creo que es una descripción muy clara de lo que es el tema, de lo que es una radiografía, ¿no? De lo que es lo que nos permite ver un poquito más adentro de lo que nuestros ojos ven. Eso es una radiografía que nos va a mostrar cómo reacciona un adolescente en diferentes momentos de su vida. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos graduado y tenemos experiencia en adolescencia, ¿o no? ¿Sí o no? Todos fuimos adolescentes. Así que como adolescentes también conocemos mucho qué es lo que necesita un adolescente. ¿Qué es lo que piensa un adolescente? ¿Por qué el adolescente reacciona como reacciona? ¿Por qué se comporta como se comporta? Y ojo que no estoy diciendo que la adolescencia sea mala. Se pasó por la adolescencia y tuvo sus luchas, tuvo sus aprendizajes. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Tal vez usted me diga, pero Hugo, yo no tengo hijos adolescentes, ¿verdad? Tal vez usted me diga, yo no tengo hijos adolescentes, pero tal vez usted tenga un nieto adolescente. Tal vez usted tenga un sobrino adolescente, o de pronto tal vez usted tenga muchos adolescentes en su casa. Tal vez usted convive con adolescentes y qué bueno sería conocer realmente para prepararnos aún más para poder disfrutar la adolescencia de nuestros hijos. Se dice siempre que en la adolescencia es una etapa de crisis, pero yo creo que la mayor crisis en la adolescencia la tienen los papás. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Hay un texto muy hermoso que dice que los jóvenes necesitan desde su infancia que se levante una firme barrera entre ellos y el mundo, a fin de que no los afecten sus influencias corruptoras. Hoy lo que necesitamos hacer nosotros es levantar una barrera de protección para nuestros hijos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como papás no es etiquetar ni señalar a nuestros hijos adolescentes. Lo más hermoso y lo más importante que podemos hacer en esta etapa de vida es poder acompañarlos. Así que la intención de este tema es básicamente que nosotros comprendamos realmente cuál es ese ADN para acompañarles de la mejor manera. ¿Ok? Listo. Cuando hablamos de la adolescencia, que es un tema que usualmente hemos venido tocando por aquí en algunos de los temas que hemos venido desarrollando, cuando usted define la palabra adolescencia, la palabra adolescencia, deriva del latín de adolescere, que significa crecer hacia la adultez. El significado de la palabra adolescencia es crecer hacia la adultez. Entonces debemos de decir que en este proceso, que en esta etapa es un ciclo vital de una persona que está llegando a la parte adulta. Y qué interesante, porque muchas veces nosotros los adultos deseamos que nuestros hijos
piensen adultocéntricamente, o sea, que piense como un adulto. Sin embargo, en este proceso, ellos están en el medio de la niñez y la adultez. Están dejando el camino a aquella niñez, pero tampoco son adultos. Entonces quizás no tienen la madurez y la experiencia que usted como papá sí tiene, que usted como mamá sí tiene. Esta etapa de desarrollo está integrada, ¿verdad? Por diferentes cambios que se dan. Y hay cambios que son muy evidentes que podemos notar nosotros en nuestros hijos. Y nosotros como papás y como mamás que conocemos realmente a nuestros hijos, nos damos cuenta el cambio que ellos van teniendo. Por ejemplo, uno de los cambios más evidentes son los cambios fisiológicos. Esos cambios de desarrollo puberal, ¿verdad? O sea, cuando hablo de desarrollo puberal es que se comienzan a ver un cambio corporalmente, ¿verdad? Usted ve a los hombres, por ejemplo, que se estiran, se hacen un poco más grandes. Los músculos, ¿verdad? Diferentes músculos, ya no son aquellos músculos de niño, ahora ya se está transformando su cuerpo. En algunos momentos incluso usted lo nota ya hasta en el cambio de la voz. Cuando antes hablaba con un tono un poquito, ¿verdad? Más de niño, ahora ya habla más fuerte hasta que el papá, ¿verdad? Entonces, una oportunidad estábamos nosotros hablando con Lache en un servicio, y entonces estaba mi hijo hablando, y mi hijo saludó a Lache, ¿verdad? Pastor Lache. Y resulta que entonces él pensó, me dice, oh, hola Hugo, ¿cómo estás? Y entonces él dice, no, soy yo, Aarón. Aarón, ¿qué es ese vocerrón que tienes? No lo había reconocido. Los hijos comienzan a desarrollar un cambio de voz. Y ustedes los ven ahora, los chicos, ¿verdad? Con su bigotito, con su barba. Y usted dice, ya este muchacho ya me está creciendo. Ya no es el mismo de antes. Incluso ahora hasta por ahí de pronto ya usted lo ve que hasta también por ahí se anda acercando a algunas amiguitas de una manera diferente. Y usted dice, mi hijo está cambiando. Las hijas también comienzan a desarrollar, sus cuerpos comienzan a cambiar. Hay partes de su cuerpo que se comienzan a desarrollar. Y usted ve que ya una niña, aquella niña ya que antes jugaba ahí con sus muñequitas, que tenía las aficiones de niña, y ahora ya no. Y entonces su cuerpo se comienza a transformar, sus caderas se comienzan a ensanchar un poco, sus bustos se comienzan a desarrollar. Incluso aparece la primera menstruación. Todo parte de esto son esos cambios fisiológicos que se dan en ese proceso. Un proceso totalmente natural. Nadie puede parar eso. No podemos parar este proceso. Es un proceso que se va dando. ¿Por qué? Porque ese niño se está convirtiendo en ese joven que en algún momento se va a convertir en un adulto. Y entonces el cuerpo se comienza a preparar para todo eso. Todos esos fenómenos se dan en un proceso de desarrollo. Incluso en las últimas épocas la neurociencia ha comenzado a estudiar, a descubrir ciertas cosas entre la relación que tiene el desarrollo del cerebro en este proceso de cambios fisiológicos con las conductas del adolescente. Hay cambios también sociales. En esos cambios sociales ya los jóvenes comienzan a incluso adoptar ciertos roles. Los papás le comienzan a dar ciertos roles a estos jóvenes que antes no tenían. Y entonces se le da mayor responsabilidad. E incluso los papás esperan mucho más de esos jóvenes. Ya no les dan las responsabilidades de aquellos niños. Ahora ya los tratan de una manera diferente. Los tratan como personas responsables. Y entonces le dan mayor participación en el hogar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento quizás por alguna situación que han tenido que hacer, está usted con el niño tal vez más pequeño y su hijo que está ahí que es adolescente, usted tiene que salir de emergencia y entonces usted le dice a ese chico o a esa chica que es más grande, le dice, mi amor, ya voy a venir, necesito que usted se quede con su hermana y me lo cuide, necesito que usted se quede con su hermano y me lo cuide, porque ya hay hay unos roles diferentes que usted como mamá y como papá le comienza a asignar a aquel joven. Se le comienzan a dar responsabilidades de adulto.
Esto tiene que ver con los cambios sociales. También hay cambios que son psicológicos, que tiene que ver el cómo el joven, la joven, se interpreta a sí mismo, interpreta el mundo que lo rodea. Todo esto está presente en un proceso de desarrollo, en un proceso de cambio. Recuerden algo muy importante. Todo cambio provoca crisis. Y cuando hablamos acerca de la crisis de la adolescencia, puede ser que en cualquier etapa de la vida, aparezca una crisis. Puede ser la crisis de la adultez media. Puede ser la crisis allá de los 50, de los 60. En todos los momentos de la vida podemos experimentar una crisis. No solamente en la adolescencia hay una crisis. No solamente en ese momento de cambios, pero es que hay una gran cantidad de cambios. Todo lo que usted hoy es, el resultado de lo que usted es hoy, se desarrolló en algún momento histórico de su vida, llamado adolescencia. La forma como usted ve la vida, la forma como usted se comporta, los valores que usted adoptó, todo eso se va desarrollando en este proceso. De hecho, el desarrollo psicosocial, cuando hablamos de la adolescencia, presenta usualmente algunas características comunes y lo hace en 3 etapas. Por ejemplo, si quisiéramos hablar, podríamos hablar acerca de la adolescencia temprana. La adolescencia temprana comienza aproximadamente de los 10 a los 13 o 14 años, por ahí más o menos. Eso le llamamos la adolescencia temprana. Está la adolescencia media. La adolescencia media aparece más o menos ahí también de 13, 14 a los 16 y 17. Adolescencia media. Se lo estoy diciendo para que usted más o menos diga, bueno, ¿por dónde va mi hijo? ¿Por dónde va mi hija? Mi hija con 10, entonces ya llegó a la adolescencia temprana. Mi hijo con 16, bueno, más o menos está en el rango por ahí de esa adolescencia media. Hay otra que es la adolescencia tardía, que va de los 17, 18, más o menos en adelante, 19, ¿no? Recuerden que en algún momento la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos, a pesar de que se dice que el adolescente llega hasta los 19, se asegura que más o menos ahora ha llegado como a los 20 o 21 años. Estamos hablando de la adolescencia. Esa es la adolescencia tardía. Cada una de estos momentos, de estas etapas, se van cumpliendo ciertas tareas. Y hay 2 específicas, que hay un autor, un psicólogo alemán, americano, llamado Erik Erikson, habla acerca que en la adolescencia se cumplen específicamente estas 2 tareas. Dentro de las que dice, estas 2 vamos a rescatar porque son 2 muy importantes que usted, como papá, como mamá, como abuelo, como tío, como tía, como maestro de jóvenes, tiene que aprender. Número 1, él habla acerca de una tarea que se cumple en este proceso, que es la tarea de la búsqueda de identidad. Y lo mencionamos en algún momento, no me voy a detener por acá, pero nada más se los vuelvo a refrescar. Esa búsqueda de identidad, de esta pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Este me da un sentido como coherente, estable, de quién se es. Un conocimiento coherente de quién se es, de quién soy yo. Este logro de la identidad es muy importante. Porque de aquí, de este proceso, de esta consolidación ya a comienzos de la adultez, cuando la persona ha descubierto quién es él, cuáles son sus gustos, sus aficiones, cuáles son sus motivaciones personales, le permiten aceptar su propia personalidad. Le permite incluso aceptar su cuerpo. En la adolescencia muchas veces cuesta que el mismo adolescente, que el mismo joven se acepte tal y como es. ¿Lo han visto? Entonces a veces el que es muy alto no quiere ser tan alto y entonces pasa agachado. La que es muy pequeñita, entonces tiene que buscar unos zapatos plataforma para verse más alta.
El que es más delgado quiere verse un poquito más gordo. O el que es muy gordito se quiere un poquito más delgado. Y siempre está esta lucha constante entre esa imagen. Por eso es que en este momento, cuando yo descubro quién soy, ya cercano a la adultez, ya comienzo a aceptar mi cuerpo. Y ya aquella naricilla, ¿verdad? Que antes la veía en la adolescencia ¿verdad? Como muy puntiaguda, y ahora ya la acepto. Y digo, esta es mi nariz. ¿Verdad? Entonces digo, yo soy pequeñito, ya yo soy pequeñita, y yo me comienzo a aceptar. Dentro de todo este proceso se comienza a dar esta tarea. Se comienza a tener una identidad vocacional. ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿A qué me quiero desempeñar en mi vida personal? Incluso también tiene que ver con el tema ya de la consolidación de mis valores, de mis principios. Todo esto se construye en ese momento de esa búsqueda de identidad. Vean qué importante que es este proceso. Vean qué importante que es esa tarea. Por eso, mi querido amigo, usted que nos está escuchando o que nos está viendo a través de las redes sociales, tener una mayor participación, una participación activa en este proceso de desarrollo, sin buscar imponer mi propia idea, aportando, ayudando al joven, a la joven, es fundamental. A ver, yo sé que como papás, yo sé que como mamás, ninguno de los que estamos aquí, ninguna de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, quiere que nuestros hijos sufran, les vaya mal en la vida. Y por eso muchas veces queremos como disminuirle su curva de aprendizaje, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos no sufran lo que sufrimos en el amor. Y entonces, como a nosotros nos fue tan mal en el amor, porque nos conseguimos, ¿verdad? Unas candidatos o unas candidatas, ¿verdad? Terribles. Y allá en la adolescencia sufrimos porque resulta que entonces me enamoré del más popular. Y resulta que anduve con el más popular del colegio, pero como era el más popular, entonces por ahí andaba con una y otra y otra y otra, y entonces mi corazón quedó destrozado, ¿verdad? Y yo cantando ahí canciones así como sí, ¿verdad? Llorando y que, ay Dios mío, ¿por qué? Y entonces resulta que yo quiero que mi hijo o que mi hija no pase por lo que yo pasé. Y entonces yo sí sé quién le conviene. Yo sí sé cuál es la persona que usted necesita. Confíe en mí, yo se lo voy a escoger bien escogidito. Pero no es usted, señora. Pero no son ni siquiera sus gustos, quizás. Pero es parte, recuerden, le dije, todos somos expertos en adolescentes, porque fuimos adolescentes también. Aunque su adolescencia pasó hace 40 años, hace 20 años. Recuerde también, hablamos un día sobre el principio de la empatía, ¿verdad? Conectarnos con nuestros hijos y intentar entenderlos porque también nosotros pasamos esto. Hay otra tarea que le llama el logro de la autonomía. Esto tiene que ver con la independencia emocional y económica. Vea qué interesante. El logro de la autonomía. Yo soy independiente. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo ya soy una persona pensante. Porque antes quizás usted, cuando tenía el joven, este joven que es adolescente, que antes era más pequeño, quizás usted le alistaba la ropa, quizás usted le alistaba sus zapatitos, y usted le compraba sus cositas, y ahora usted, como mamá que siempre había querido, ¿verdad? Le hace las colitas en su cabello y la peina con unas colitas ahí, y le pone su ropita ahí de Dora la Exploradora. Pero ahora aquella adolescente ya no quiere ropa de Dora la Exploradora, ya es diferente. No, ahora ya quiere hasta de marca, ¿no? O sea, ahora su bolso tiene que ser de marca, no puede ser, igual se le compra un bolsito ahí, de verdad, de Winnie Pooh. ¿Por qué no? En este logro de autonomía es cuando los chicos ya comienzan es más, es cuando los papás comienzan a decir, hey, un momentito,
siento como que mi hijo está rebelde. Porque le digo, papi, vamos a visitar a la abuela. No, papi, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar en la casa. Rebelde. Vamos de compras. Ah, no, papi, yo no quiero salir, yo me quiero quedar con mis amigos. Rebelde. Y saben que en este momento de autonomía, ¿verdad? Hay un distanciamiento, y es un distanciamiento normal entre los hijos y los padres. Hay un distanciamiento que es que los hijos se acercan mucho más a su grupo de pares, a sus amigos. Y si tiene novia o novio, mucho más. Y entonces los papás en algún momento, ahí es donde comienzan esas luchas, esos pleitos, ¿verdad? Esa tensión, porque ellos sienten que los hijos tienen que estar con uno, que tienen que estar ahí. Y ojo, yo les he dicho, ¿verdad? Hemos venido hablando acerca de que uno tiene que fiscalizar, ¿no? Los amigos, las actividades de los hijos, pero una cosa es fiscalizar y otra cosa es controlar. Que usted quiera controlar porque de verdad usted no quiere, y eso lo vamos a hablar mañana. Mañana es un tema buenísimo. Vea, si usted tenía permiso para faltar era hoy, por lo de la nieve. Mañana no. Mañana no. Mañana vamos a estar hablando de un tema y usted no se puede perder. Haga hijos. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es el tema? A ver si alguien se acuerda antes que lo diga. Haga hijos felices y seguros de sí mismo. Mañana vamos a estar hablando un tema buenísimo. Ese tema buenísimo no se lo puede perder. Ahora, en este tema del logro de la autonomía, es importante que los papás también le faciliten a sus hijos ese espacio. Y si este momento, el hijo en algún momento, lo va a llegar a consolidar, créame que si el padre le ayudó, naturalmente va a haber un acercamiento nuevamente entre el hijo y el padre. De manera natural. Cuando el padre ayuda a su hijo a que pueda construir ese tema, la autonomía, que el padre comience a comprender que su hijo también es una persona pensante, que tiene necesidades, que tiene afinidades, que tiene gustos, ayudémosle, sí, pero acompañémosles. Hablemos con ellos, conversemos con ellos, hagámosles también sentir que ellos tienen participación en algunas tomas de decisiones en la casa. Eso les hace sentir seguros. Hay otro autor que se llama David Elkin, un psicólogo infantil. Destaca en algún momento que los adolescentes pasan a través de algunos pensamientos, algunas conductas que en algún momento también les hace vivir esa adolescencia de una manera un poco más complicada en la forma de pensar. Por ejemplo, él habla en algún momento que hay algo que se llama la fábula personal. Esa fábula personal es el pensamiento que tiene un adolescente de que todo el mundo lo está viendo. De que cuando él entra a un lugar, todos los ojos están puestos sobre él. Y que si él hace algo, ahora todo el mundo está ahí para juzgarlo, para señalarlo. Él se siente como el centro, o ella se siente como el centro. A todos nos pasó en algún momento. Es una tendencia que tiene ahí la adolescencia, en la adolescencia, a ese tipo de experiencias. Uno como padre tiene también el deber de poder acompañar a sus hijos, de poder enseñarle a sus hijos que no es simplemente o como tiene que actuar en algún momento en la vida, no es solamente para agradar a los demás, para proyectar a los demás el hecho de que él se siente bien, que se siente feliz y que muchas veces se siente parte de un grupo en su forma de vestir, en su manera de comportarse. Así que en este momento, en esta fábula personal, es cuando el chico realmente se siente un poco, incluso hasta inseguro. Hay otro pensamiento que se da en la adolescencia que se llama un pensamiento de invulnerabilidad. Esto no me va a pasar a mí. Y se toman muchos riesgos porque se creen que las situaciones de la vida quizás tengan un menor riesgo.
Y entonces, ¿verdad? Ahí, en ese pensamiento de que estas cosas a mí no me van a ocurrir porque yo estoy listo, porque yo soy maduro, comienzan a tomar decisiones que en algún momento quizás no van a ser las mejores. La Biblia nos enseña a nosotros una historia acerca de un joven. Cuando usted lee Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 en adelante, nos cuenta la historia de un joven. La parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Cuando buscamos en nuestras Biblias, yo quiero invitarle a que usted busque Lucas, el capítulo 15. Ahí lo tiene, Lucas, el capítulo 15, en su Biblia lo tiene. El versículo 11. Nos habla acerca de este joven, de que en algún momento dice que se acercó a donde estaba el padre y le hizo una petición. Padre, le dice, hoy vengo para que usted me dé algo que a mí me corresponde. Hoy necesito que usted me dé la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y el texto bíblico usted lo puede leer en su casa con mayor tiempo, ¿verdad? Usted lo puede estudiar en su casa. Dice que este joven, en algún momento, cuando obtuvo lo que le buscó de su padre, que era el dinero que a él le correspondía, parte de la herencia, dice que se fue a vivir para un lugar lejano. Vea qué interesante aquí, porque aquí estamos hablando de la vida de un joven que quiso tomar un riesgo, que se sintió listo, que se sintió preparado, que dijo, yo ya estoy listo para enfrentar la vida. Quiero mi propia autonomía, quiero mi propia independencia. Quiero salir de la casa de mi padre. Ya no aguanto, seguro, decía, ¿verdad? Que el joven, ya no aguanto la situación, la lucha, las constantes quejas de mi padre, prefiero ir solo. Y dice la palabra que tomó todo lo que tenía y se fue a un lugar lejano. La palabra de Dios dice que este joven comenzó a vivir perdidamente. Y que en algún momento los recursos que tenía, todos los gastó. Todo lo malgastó, dice la Biblia. Y que en ese momento, en ese lugar donde él vivía, comenzó a pasar una gran necesidad. Y buscar empleo, ahora buscar empleo para poder salir adelante. Ahora ya no voy a depender, ni tengo ni siquiera los recursos que mi padre me había provisto. Ahora ya no tengo nada. Aquel joven había comprendido quizás que los había gastado irresponsablemente. Pero que aquel joven comprendió cuando su vida tocó fondo. Porque dice la palabra del Señor que en algún momento aquel joven buscó un empleo y le tocó cuidar cerdos y darle comida a los cerdos. Y tenía tanta necesidad aquel joven que cuando tenía necesidad de hambre, dice que cuando le estaba echando la comida a los cerdos, dijo, uy, qué ganas de comerme esta comida a los cerdos. Qué ganas de saciarme con este alimento que le dan a ellos. Yo aquí pasando miserias, yo aquí pasando necesidades, y allá en la casa de mi padre yo estaba seguro. Y aquel joven entró en conciencia consigo mismo y comprendió que lejos de la casa del padre no podía estar. Y entonces comenzó a desarrollar un discurso en su cabeza. Y dice la palabra que él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y cuando usted lee la historia, el desarrollo de esta historia, la Biblia dice que este joven se levantó y se fue para la casa del padre. Y esa es una de las escenas más maravillosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es uno de los momentos más maravillosos que reflejan realmente el rol de un padre con sentido. Un padre que tenía claro qué es lo que tiene que hacer con sus hijos. Aquel padre, dice la Biblia, que cuando vio a su hijo, corrió, lo abrazó, lo besó e hizo fiesta en honor a aquel hijo que había vuelto.
La Biblia no dice que aquel padre lo juzgó. La Biblia no dice que aquel padre le dio la espalda. La Biblia no dice que aquel padre le dije, ve, yo se lo dije. Ve, yo se lo advertí que si yo le da la plata, usted le va a gastar. Yo sabía que usted iba a hacer eso. Yo lo conocía a usted. La Biblia dice que el padre lo abrazó y lo besó. Qué hermoso es poder sentir el abrazo de un padre. Qué hermoso es poder sentir el abrazo de una madre, a pesar de nuestras equivocaciones. A pesar de las equivocaciones que un adolescente puede tener en este proceso de tanto cambio, de tanta tensión. Pero en esta etapa de vida, que es una de las etapas de vida más hermosas que hay, que es la adolescencia. Padre, ¿qué va a hacer usted? Mamá, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a correr? ¿Va a abrazar? ¿Va a acompañar? ¿Va a perdonar? ¿Va a tolerar? ¿Qué espera un adolescente de sus padres? Hay dos cosas que un adolescente espera de su padre. Número uno, comprensión. El adolescente quiere que lo comprenda. El adolescente necesita que lo entiendan. Y número dos, ayuda. Ayudemos a nuestros adolescentes. Ayudemos a nuestros hijos. Ayudémosles a ellos para que puedan pasar por esta etapa de desarrollo sin ninguna crisis importante. Y termino con este texto. Hay un texto bíblico que es el mensaje o la recomendación final para esta noche. Efesios, el capítulo 6, el versículo 1 al 4. Efesios, el capítulo 6, versículo 1 al 4. Lo voy a leer. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Escucharon, hijos? La mayoría de los que estamos aquí somos hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora vamos con los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Padre, no provoquéis la ira, el enojo, la contienda de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Disciplina, ¿recuerdan ustedes? Lo habíamos dicho el año pasado. La palabra disciplina viene de la misma raíz de la palabra discípulo. Nosotros los papás discipulamos a nuestros hijos. Acompañémosles, amémosles, hagámosles sentir a ellos que son importantes y valiosos. Lo son, realmente lo son. Pero ellos también necesitan saberlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta noche con una oración. Vamos a pedirle a Dios que al conocer este ADN del adolescente, que al conocer que el adolescente tiene sus propias necesidades, sus propias luchas, sus propias crisis en esta etapa, pidámosle al Señor para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder acompañarles y para poder ayudarles en los momentos de mayor tensión. Querido Padre, te queremos agradecer en esta hora porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque tú eres ese Padre amoroso que siempre estás dispuesto también a perdonarnos a nosotros como hijos, a recibirnos, a abrazarnos, a amarnos. Tú celebras, Señor, cuando nosotros reconocemos nuestros errores. Ayúdanos, Señor, también a poder ser padres amorosos, comprensivos de nuestros hijos, a entender que a pesar de las equivocaciones que ellos puedan tener en la vida,
Ayúdanos a hacerles sentir importantes y amados, Padre. Permite, Señor, que tu amor, que tu misericordia, el respeto, Señor, reinen en nuestros hogares. Y que juntos, Señor, podamos crecer en amor, Señor, y que algún día, cuando tú vengas, Señor, podamos estar listos para estar contigo por la eternidad. Gracias, Dios, porque lo pedimos todo esto en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.